El tema de hoy es ah, convicciones que moldean. Y, y es que vamos a leer algo relacionado a lo que hoy estamos recibiendo. Estamos hablando de tomar decisiones y los sabios que tenemos que hacer. Y el domingo pasado aprendíamos sobre el impacto que hace la fe de una madre. Amén. Espérense, hombres, padres, que muy pronto vienen por nosotros también, ¿verdad? Y las convicciones muchas veces son equivocadas porque no tenemos las raíces indicadas o apropiadas. Y el libro de Salmos, el tema de hoy dijimos es convicciones que moldean. Quiero leer el libro de Salmos, capítulo 145, verso 4. Salmos 145, verso 4 dice: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Vuelvo y lo leo. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. ¿Qué es una generación? En el mundo secular se hablan de generaciones y se les da diferentes nombres dependiendo de la época o el tiempo que las generaciones de grupos de personas han estado. En la Biblia encontramos algunos conceptos de las generaciones y bíblicamente pues obviamente hay formas, pero quiero irme más al original. Porque cuando yo leo el libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 4, dice: generación va y generación viene, mas la tierra permanece. El tiempo pasa y las generaciones pasan, pero su palabra no pasa. Pero ¿qué es lo que ahora hemos hecho acá? Adquirir no solamente la responsabilidad de presentar hijos, y los padres que estamos entender la responsabilidad que tenemos. El pastor Guillermo decía cómo a pesar de que los hijos crecen, los seguimos amando y seguimos pendientes de ellos, pero es que la presión que tenemos ahora nos reta a las personas, a los padres, a poder madurar y crecer. En el hebreo, generación se escribe dor y significa círculo. Lo que significa de que quizás usted no va a conocer toda la descendencia de sus generaciones, pero deja un legado con lo que usted haga con ellos hoy. Esta semana teníamos a nuestro nieto. No sabemos cómo lo van a instruir, pero como abuelos tenemos todavía la oportunidad de poder enseñar principios. Pero ¿cuál es el detalle acá? Que la Biblia también me dice, en el libro de Mateo capítulo 17, verso 17, habla de las malas generaciones. Pero ya en la parte del salmista, en el capítulo 112, verso 2, nos habla también de las buenas generaciones. Lo que implica de que hay malas generaciones y buenas generaciones, y nosotros estamos llamados a ser buena generación, a tener las convicciones para moldear el carácter de una buena generación. Pero afuera también tenemos la presión para moldear el carácter de una mala generación. Entonces, esto nos trae a un reto. Y el reto es: ¿qué vamos a hacer nosotros en este tiempo para poder moldear? Si yo le pregunto a los que están acá y le digo: hermano, ¿le gustaría que sus hijos fueran una buena generación? ¿Qué usted me diría? Que sí, ¿no? Nadie quisiera que tener malas generaciones, que nuestros hijos sean parte de una mala generación.
Pero ¿qué vamos a hacer para nosotros como padres poder propiciar que ellos sean una buena generación? Quizás usted me diga, bueno, hermano, yo lo traigo el domingo y qué bueno, lo llevo a una mesa que está ahí, pasan por un corredor, los maestros los colocan en sus clases y les enseñan la Biblia, y qué buenos maestros lo que tienen. Gloria a Dios, eso es bueno. Pero eso no es suficiente para ser una buena generación. Lo que es más, padres, usted tiene un problema cuando trae a los niños a que tomen clases. Le voy a decir por qué. Porque cuando pasan ahí, llegan a sus salones y los maestros toman la Biblia y le comienzan a enseñar a cada niño los principios de la palabra de Dios para crear convicciones y un carácter en el niño basado en la palabra de Dios. Y llega el niño a casa con esos valores y ahora ve a papi y a mami. Entonces él viene y dice, ok, esta es la verdad que a mí se me enseña para ser una buena generación, para tomar decisiones sabias. Pero ¿qué ve el niño en casa? Contésteselo usted. Le dije que nos pusiéramos al cinturón, ¿verdad? Porque nadie quiere tener malas generaciones. Pero tenemos responsabilidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo educar? ¿Cómo formar o moldear el carácter de una generación que honre a Dios? El pastor Guillermo dijo acá, esto es, se lo voy a traducir al buen castellano, ¿verdad? Técnicamente, esto no es para los niños, esto es para usted, papá, para que entienda la responsabilidad que adquiere. Ellos muy felices de su fotografía. Pero los padres tenemos responsabilidades. Y saliendo con mi esposa y andando en un lugar público, da dolor. Y si usted no lo ha hecho, yo sé que lo ha hecho, póngale atención y vea cómo la sociedad se está moviendo. Vea las disfunciones de la paternidad, donde se le está mostrando al niño algo totalmente diferente de lo que la palabra de Dios enseña. Y este es el reto para nosotros como iglesia. Pastoreamos adultos, pero no estamos muchas veces pastoreando niños. Y cuando digo pastorear, no estoy diciendo que le enseñe la palabra de Dios, porque es más fuerte para el niño, y muchas veces cuando llega a cierta edad se revela porque no hay una relación entre lo que se le enseñó y llegó acá a lo que vio y se le mostró como el modelo para ser una generación diferente. Y muchos de nosotros como padres luego hemos pagado las consecuencias, porque cuando el muchacho llega a cierta edad, lleva mucho conocimiento de la palabra, pero no se le formó el carácter para serle fiel a Dios, para crear convicciones. No se le moldeó, porque quizás lo que vio no era la evidencia o la práctica de la teoría de la información que se le dio de la palabra de Dios. Y a eso ellos le llamaron hipocresía. Y muchos de nosotros quizás hemos enfrentado eso. Que los niños mismos nos digan qué hacer y cómo vivir como cristianos. Eso no puede seguir así. Porque suficiente tenemos con lo que el diablo ha hecho para destruir, como para que nosotros seamos parte de. Está muy serio usted. Pero usted sabe que no es un secreto, que además de la mala enseñanza
en muchos casos, nuestros hijos carecen de lo que ellos necesitan. Pero madre, si tú no tienes al padre de tu hijo contigo para cumplir su función, agárrate bien de Dios, que Dios tiene la palabra, las instrucciones y la revelación a través de su espíritu para guiarte, para hacer un buen trabajo. Padres, si te ha tocado que cargar con la responsabilidad de tus padres, de tus hijos, y la madre no está al lado, haz tú lo correcto. Y quizás usted diga, bueno, como nosotros somos pareja no tenemos problema. No, algunas veces es peor el problema. Porque cuando un padre no hace lo que la palabra del Señor dice con respecto a tener y crear la convicción y moldear a este niño, muchas veces le hace más daño estando y no haciendo su trabajo que no estando. Es triste decirlo. Muchas veces los niños se crean más sanos cuando no tuvieron la mal ejemplo, mala imagen, que cuando lo tienen al lado, pero es mal ejemplo y mala imagen. Y lo triste es que el diablo no pierde tiempo. Pero padres, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si no adquirimos la convicción para poder moldear el carácter de nuestros hijos, no le echemos la culpa al diablo. Porque si usted se aferra a lo que Dios dice en su palabra, créalo. Doblar rodillas, meternos con Dios, negarnos a nosotros mismos para poder que el hijo vea lo que tiene que ver. Ahora, son los padres los que educan a los hijos. Muchas veces se nos ha culpado a los pastores, a los líderes, cuando tiene problemas con sus hijos. No, espérese. A usted lo amamos, amamos a los niños, amamos el ministerio, pero Dios tomó una decisión. Y la decisión fue decirle al padre y a la madre, instruye al niño en su carrera, en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Entonces, lo amamos, pero no nos podemos cargar una responsabilidad que es suya. ¿Ve? Esto no es que no lo amemos, es que Dios no quiere que nosotros lo hagamos, lo vamos a hacer mal. Dios se lo dio a usted. Y Dios dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y si son herencia, wow, es riqueza. Y como iglesia tenemos que crecer y desarrollar nosotros convicciones, nosotros, para moldear el carácter de nuestros hijos. El conocimiento que le demos no necesariamente significa que le estamos moldeando el carácter. Conocemos muchos muchachos a los cuales se les delegó al colegio la responsabilidad de moldearle su carácter para ser una buena generación. O se le delegó a la iglesia la responsabilidad de moldearle el carácter para que sean buenos discípulos, buena generación. Pero entonces, ¿por qué se apartan después? Es que una cosa es creer y tener el conocimiento que nos da la capacidad de poder discernir cosas, y otra cosa es tener las convicciones para permanecer firmes cuando nosotros tenemos que permanecerlo. Y aquí posiblemente, incluyendo a mi esposo y yo, todos hemos fallado de alguna u otra manera porque no hemos hecho el trabajo como Dios quería que lo hiciéramos. Me incluí yo y mi esposa. Porque ahora que mis hijos están grandes, yo veo los frutos. Ahora me cuenta y dice, espérate, sí lo llevé a la iglesia, sí le enseñé la Biblia, sí lo esto, sí lo otro, sí lo otro, pero posiblemente no lo hice, no le ayudé a formar el carácter para que se ejercitara para permanecer donde tenía que permanecer. Porque en algunos casos el hijo cuando crece no sabe ni dónde pararse. Y terminamos los padres muchas veces dirigiendo, haciendo
tomando todavía decisiones que ellos tienen que tomar. Yo dije una vez, Dios nos manda a instruir a nuestros hijos, pero eso implica que un día nosotros no podemos estar tomando decisiones por ellos. Ellos dejarán a su padre y a su madre y se van a unir a su esposa o a su esposo. Y la sociedad ya cambió todo eso también. Porque ahora ya hay diferentes conceptos de familia. Pero usted y yo tenemos que estar conscientes porque muchos que aún estamos ya adultos, quizás todavía padecemos las consecuencias de las malas decisiones, de la falta de convicción de aquellos padres que no supieron moldear nuestro carácter, nuestra vida y sufrimos las consecuencias hoy. Pero podemos parar esto. Tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Ya no somos más esclavos de Satanás. Y si usted cree que necesita que Dios haga la obra para ser libre de cualquier culpa, pecado o condición en la que usted está, esta es una buena oportunidad. Porque quizás los pecados que los adultos cometemos cuando no hacemos lo que Dios manda que hagamos en la instrucción y la formación del carácter y moldeamiento del carácter del Hijo, no lo consideramos pecado. Pero déjeme recordar lo que la palabra del Señor dice. El pecado envuelve todo aquello que va en contra de lo que Dios manda. Y Dios ya me manda que instruya a mi hijo en su camino. Por lo tanto, no hacerlo vendría a ser una desobediencia a Dios. Y una desobediencia a Dios se le llama pecado. Y al que peca se le llama pecador. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y los jóvenes que digan, háblele a mis papás, háblelos. No, espérese, usted va para el mismo camino. La bendición que tiene el que no tiene hijos es que, bueno, qué bueno que está escuchando esto a tiempo. Porque muchos de nosotros ya estamos bregando con las secuelas del mal trabajo que hicimos. Porque nosotros mismos no tenemos convicciones para moldear el carácter de nuestros hijos. Bueno, que usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las convicciones? El detalle es que las convicciones muchas veces las hemos confundido nosotros. Y hemos confundido porque muchas veces tenemos ciertas creencias y las creencias le queremos llamar convicciones. Si las creencias son equivocadas, las convicciones son lo que hacemos es mal. O quizás en muchas ocasiones nosotros, nuestras emociones se convierten en una acción que va en contra de la voluntad de Dios y al final de cuentas nuestros hijos están viendo esa ambivalencia, ese cambio de actitud, esos cambios en los que nosotros estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y ahora venimos y corregimos por algo a los hijos, pero luego cuando cambian nuestras emociones lo corregimos o lo dejamos de corregir por lo otro. Ahora el hijo viene y dice, bueno, ¿en qué quedamos? Y en algunos casos yo recuerdo y he sido testigo de hijos que dicen, no, lo que pasa es que mi mamá cuando dice una cosa, pero después dice otra. Entonces, ¿a qué? O dice, mi papá dice una cosa, mi mamá dice otra. Conclusión, voy a hacer la mía. Así no le podemos formar el carácter a una generación buena. Porque la convicción no puede venir de un hijo de Dios. Una convicción no puede ser formada sin la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces comencemos por fomentar y crecer nosotros en fe para tener la convicción ahora correcta para poder moldear el carácter del hijo y que crezca en fe. Así que si nuestros hijos muchas veces no están bien, no culpemos a los maestros de la escuela dominical. Ellos los tienen unos minutos, usted los tiene 24/7. ¿Sí? Entonces va a decir, bueno, entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Ya se lo explico. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos de 4 al 7.
Y aquí es el detalle, va a decir, no, pastor, con lo que usted está diciendo yo creo que no tiene chiste hacer lo que usted está diciendo. Es que no tiene ninguna excusa, no tiene ninguna escapatoria. Dice el verso a partir del 4 del libro de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El único Señor. ¿Eso quién se lo enseña al Hijo? El Padre. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Quién se lo enseña? Los padres. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Quién es el responsable de eso? Nosotros. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El pastor, nosotros los padres le podemos ayudar, pero no es nuestra responsabilidad. Dios le va a pedir cuenta a cada uno de los padres por los hijos y qué es lo que le vamos a entregar a él. Si son herencia, recuerdo haber enseñado esto antes, en el concepto que ahí habla, la herencia no era del que la recibía, seguía siendo del que la daba. No es el concepto que usamos hoy. Ahora la herencia dice, pues me lo entregan, yo hago con esto lo que me dé la gana. Y eso es lo que el mundo practica y quiere que nosotros también creamos. Como yo siento odio por el sexo opuesto, entonces yo no voy a dejar que mi hijo tenga los conceptos sobre la identidad del sexo que a mí me cae mal. Espérese. Eso no es lo que Dios ha enseñado. Dios ha establecido para cada uno no solamente una identidad, sino un propósito. Y nosotros tenemos que velar para poder instruir, moldear el carácter de este muchacho, de esta muchacha. Miren, siglos después de lo que nos dice el salmista en el capítulo 78, aparece Asaf y escribe en el verso 78, verso del 5 al 7, esto. 78 del libro de Salmos, capítulo 5, verso 78, 5 al 7. Él, dice Asaf, promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes todo lo recibido, llevarlo de generación en generación. ¿Para qué? Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones inmediatas? Que esto le van a enseñar a las suyas. Mucha Biblia, qué bueno. Y la práctica de esa teoría, ¿quién se la enseña? Nosotros. Y si nosotros no se la enseñamos, se la va a enseñar el mundo. Y yo sé que usted que me está viendo y estoy viendo acá, sabe porque usted mismo posiblemente es producto de esa disfunción por no haber hecho alguien el trabajo que Dios quería que hiciera. Pero eso no es argumento, no es excusa para nosotros no hacer lo correcto. Amo a mis hijos, qué bueno. Eso es una razón más que suficiente para nosotros pararnos en el lugar que Dios quiere y comenzar a tener la convicción en fe para moldear el carácter a las nuevas generaciones. Hay un fenómeno muy común. El muchacho se le instruye en la palabra. Estas fines de semana mi esposo y yo estábamos al lado de unos niños brillantes, con un gran conocimiento de la Biblia, con una amplitud de criterios de un plan de vida correcto. Un niño. Lo retan y hasta lo inspiran a uno, hasta más joven lo hacen sentir a uno. Un poco culpable. Wow, si yo hubiera sabido esto
Quizás hubiera sido diferente, ¿verdad? Inspiradores. Pero ¿qué va a ser de ellos cuando comiencen a volar solos y se salgan del nido? Porque ahora el nido lo controla usted. ¿Con honra o con autoridad? ¿Con amor o con abuso? Pero lo controla. Pero un día vuelan. Y lo que ellos van a necesitar es aquello que nosotros les instruimos. Y créalo, no es las vacaciones, ni a dónde lo llevó, ni cuánto gastó, ni a qué restaurante lo llevó, ni la ropa que le compró, ni los zapatos que le compró. Eso no lo saca del problema cuando se equivocan en el caminar de la vida. Nada más lo que lo haga, siempre y cuando no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Que nosotros tengamos las convicciones para poder moldear el carácter de nuestros hijos. Educarlos. Que tengan la firmeza para ponerse en contra de la culturización que se está dando. Cada año cosas nuevas. Le preguntaba a unos padres, ¿ha cambiado la manera como se está moviendo la cultura en tus hijos ahora? Desde que tú conociste al Señor, me dice, mucho. ¿Y por qué la cultura cambia para afectar las generaciones, para que sean malas y nosotros no cambiamos para poder crear y formar el carácter de una generación buena? Ese ya es un reto. Pero si lo estamos haciendo bien, gloria a Dios. Porque si lo estamos haciendo bien, crea lo que necesitamos más personas que vengan y nos ayuden para ayudar a aquellos que necesitan apoyo. Y no estoy hablando de eso como un insulto, no, esa es la realidad. Somos un cuerpo y estamos para edificarnos los unos a los otros. Y si usted tiene una experiencia en las convicciones que Dios le ha dado para ayudar a aquellas generaciones jóvenes o a aquellos que quizás necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas en la instrucción de nuestros hijos, pues entonces necesitamos que usted aporte eso que Dios le ha dado. Pero, ¿cuál es el gran detalle aquí? Que por el otro lado, nosotros sabemos, y esto muchas veces los padres se lo decimos rápido a los hijos, e incluso para la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre se le hace muy común, y los hijos traen unos tapones que se los ponen en los oídos para no oír este verso. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4. Y dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Cuántas veces hemos dicho a los hijos para controlarlos y que no se muevan ni para allá ni para acá, verdad? Algunas veces usamos ese verso como si fueran lazos para atarlos y que no se muevan. You have no choice. Esto dice la palabra. Pero sigamos más adelante. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Lo hemos dicho o no? Amén. ¿Para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y entonces el muchacho dice, y ustedes, padres, voy a dejar primero, ahí me lo presenta. Hasta donde estábamos, el muchacho dice, no hombre, si esta es la responsabilidad de hijos, está más dura para mí que para mis papás. Pero luego dice el verso 4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No me puedo salir de acá. No son mis gustos. Es que así me crió a mí mi mamá y mi papá. Y mire cómo estoy yo. ¿Lo oí eso? Si mi padre a mí no me hubiera tratado así, a saber qué hubiera sido de mi vida. ¿Lo decimos o no? Déjeme decirle, deje a su papito y su mamita tranquilos. Tenga la convicción y párese en el lugar que Dios le toca y agarre su propia responsabilidad. Aprenda a amansar su propio potro.
eso hace una iglesia fuerte. Porque las generaciones cambian. Y los que ahora se ven guapos y jóvenes un día no van a tener ni la guapura que hoy tienen, ni la fortaleza que hoy tienen. Y vienen las nuevas generaciones. Y un día vamos a ver estos niños, y lo estoy declarando, padres, tómenlo usted bien en serio. Estos niños que presentamos hoy, un día van a ocupar el lugar de muchos de nosotros que predicamos, que enseñamos, que aconsejamos, que hacemos tantas cosas. Y ellos lo van a hacer mejor si nosotros moldeamos el carácter de ellos, el carácter de Cristo en sus vidas. Que aprendan a decir no, aunque todos digan que sí. Cuando usted le dice que sí a lo que los demás dicen también que diga que sí, usted es uno más del montón. Porque Dios lo hizo único a usted y a mí. Y si Dios me hizo único, Dios me reta mis propias cosas, Dios me da mis propias responsabilidades, y muchas veces tengo que negarme a lo que todos dicen y lo que es popular, y todos aceptan por lo que le dan regalos y elogios a uno por hacer lo que es correcto y que tiene que ver con la convicción de un hijo de Dios. Pero muchas veces lo hacemos sin ver, porque eso es fe. Eso es fe. Así que el patrón bíblico es que los padres instruyan a los hijos. No es la iglesia, no es el colegio, y qué bueno que lo podemos ayudar, pero no es ese. No es ese el punto. No es lo que nos va a llevar. Entonces, la iglesia, venimos a ser compañeros de los padres en la educación de los hijos. Porque muchos de nuestros hijos están recibiendo palabra, instrucción que posiblemente usted, compadre, no sabía. O usted no necesariamente tiene el tiempo, o quizás tenga el don para hacerlo. Y los maestros están haciendo muy buen trabajo. Pero lamentablemente necesitamos que en casa no se destruya lo que aquí se enseña, sino que lo que han estudiado aquí, saben, los que han estudiado ingeniería o carreras que llevan práctica, se va a dar cuenta que tiene las clases de teoría y luego lo tiene los laboratorios de la práctica. Allá va a tener que ir a poner en práctica lo que aprendió en el salón de clase. El genón. Los hijos vienen aquí a la teoría, pero allá en casa van a hacer su práctica. ¿Y quiénes son los instructores de la práctica del hijo? Nosotros, los padres. Y cuando el hijo dice, ¿cómo hago esto? Me enseñaron esto, me enseñaron allá que la Biblia dice esto, pero ¿cómo se hace esto? Ahí aparece papá y mamá. Hijo, esto se hace así. Imagínense que el niño allá en el salón le dice, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le ande pegando a los niños, pórtese bien. Y el niño llega con esta teoría, pero en la casa ve otra cosa. Eso no le va a ayudar. Y le voy a decir, ese principio del padre con el hijo lo aplicamos los líderes con los discípulos también. Porque podemos tener mucha palabra y conocimiento y le damos la información a la gente, pero el detalle es que la práctica es la que forma el carácter de él para que viva eso. Y ahí es donde nosotros también tenemos que cuidarlo. Así que los primeros discípulos que tenemos son nuestros hijos. Los primeros que están ahí. Entonces, esto es amplio. Porque, por ejemplo, hay niños que no tienen padres creyentes. ¿Cómo le hacemos ahí? Hay que predicarle al que no está convertido. Y si hay parejas que uno es convertido y el otro no, el que es convertido, agárrese bien, ore por su pareja, pero usted haga bien su trabajo. Hágale lo mejor que puede. No le voy a decir, madre, usted sea madre y padre para su hijo, porque le estaría mintiendo. Usted nunca va a ser el padre de su hijo. Lo mucho que puede llegar a ser es la mejor madre. El padre o lo tenemos o no lo tenemos.
Lo mismo el padre. O tiene a la madre o no la tiene. Pero el que conoce de Dios, hagamos lo correcto. Jóvenes que están acá, la decisión que tú vas a tomar de quién va a ser la madre de tus hijos o el padre de tus hijos es importantísimo. Porque lo primero que se crea en las disfunciones de parejas que no tienen la misma fe y la misma convicción de fe es ¿con qué fe vamos a crear nuestros hijos? Experiencia propia, oyendo testimonios. Se alborotan las hormonas, admiran la creación de Dios, creen que eso es uno para el otro y cuando ya tienen hijos comienzan a discutir. ¿Y con qué fe vamos a crear nuestros hijos? El mío, bueno, es que mi fe es esta, el otro dice mi fe es esta, pero yo no estoy de acuerdo con la tuya, yo tampoco con la tuya. Entonces el niño, bueno, entonces no le demos ninguna. Ahí tenemos las diferentes plataformas, las diferentes corrientes que tienen mucho que enseñar para indicarle. Como no le enseñamos nosotros la fe correcta de la palabra del Señor, pues entonces alguien más se la va a enseñar. Y la fe que ponen muchas veces ya no es la de Dios que crea convicciones para vida eterna, sino que lo que aprenden son otras cosas. Si usted no lo tome esto mal, véalo como una bendición. Imagínese lo que es que Dios nos escoja para poder moldearle el carácter a sus hijos, que son ahora herencia que Dios le ha dado a usted y a mí. Debiese ser un privilegio. Solamente que si usted no sabe dónde está parado, pues comienza a buscar el lugar donde le toca. Ok, Señor. Si usted no conoce al Señor, dice, Señor, ¿dónde me paro? ¿Dónde es mi lugar para comenzar a cumplir el propósito que tú me has dado para mis hijos? Empiece por reconocer que usted es un pecador que necesita arrepentirse y ponerse en el lugar para comenzar a ser instruido en la palabra, discipulado y al mismo tiempo que el mismo Espíritu Santo le vaya guiando. Y si en el matrimonio hay cosas que están mal, pongámonos de acuerdo primero nosotros, porque ¿cómo logramos que nuestro hijo entienda y cree una dirección correcta para poder moldearle su carácter si el mismo hijo está viendo, ve para allá, ve para acá, y cuando ve que no se ponen de acuerdo dice, never mind, llegar a su propio camino. Después estamos llorando en la cárcel, en el hospital o en otros lados. Después la iglesia es la que no hizo el trabajo. El ministerio de niños, es que ahí no les están. No, espérese. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es instruirlo. Deuteronomio, capítulo 31, versos del 10 al 13. Dice entonces Moisés. Luego les ordenó, cada 7 años en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Esta palabra se le da antes de pasar a poseer la herencia. Yo sé que aquí muchos oramos por bendiciones. Y como iglesia Dios nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo. Como familias Dios quiere bendecirte. Pero este mismo principio se aplica a nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a moldear el carácter de nuestros hijos? ¿Cómo vamos nosotros a hacer la diferencia? Así que mi hermano, borre de su memoria, si tenía la idea
que la responsabilidad de moldear el carácter de sus hijos era de la iglesia. Nosotros, sí es cierto que somos compañeros con los padres, pero la iglesia tiene una responsabilidad y es ayudar a capacitar a los padres para que instruyan a sus hijos, no a instruirlos nosotros por ellos, porque esa no es responsabilidad nuestra. Suena fuerte, ¿no? Póngase los guantes, pelee la buena batalla, hable con sus hijos. Hemos tomado tiempo para hablar mucho con muchos de estos muchachos. Tienen tantas riquezas, tantos dones, pero ¿dónde están los laboratoristas? Los padres que vamos a guiar y mostrarle con la evidencia, con el ejemplo, aquella teoría, aquella información, aquella enseñanza que ellos reciben acá, o reciben en el colegio, o reciben de alguien más. Yo sé que quizás algunas personas que me están viendo hoy no conocen de Dios. ¿Y cómo yo enseño a darle forma a algo que no tengo manual? No se puede, ¿no? Si para pequeñas mesas se necesita un manual, imagínense para moldearle el carácter a una creación de Dios, a una herencia que Dios nos ha dado. Que no lo puedo hacer con todo el dinero del mundo, ni con toda la información. Hay un solo manual, y es la palabra de Dios. No se trata de levantar la voz para que los hijos nos oigan, al menos que su hijo sea sordo. Y no tengo ningún récord que me diga que hay niños sordos en la iglesia. Perdonen si no lo sabía. Los hijos pueden oír. Y aunque tuviesen problemas para oír, era forma de comunicarse con ellos. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que lo demás es más importante. ¿Cómo puede ser más importante lo material al corazón y la vida espiritual de nuestra herencia, que son nuestros hijos? ¿Cómo? Un día cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué le vamos a entregar a Dios? Decirle, aquí está esto que tú me diste. Somos responsables. Hay que negarnos a nosotros mismos, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Si tú no estás viendo y esta palabra llega a tu vida, ponla en práctica. Si te enseñaron mal o descargaste tu responsabilidad en alguien más, una institución, un colegio, una iglesia, en este día yo te digo, toma el lugar que Dios quiere, porque eso es una bendición. Si es una herencia, tú vas a lograr los resultados y la bendición de los frutos de esa herencia, que son tus hijos. Si no conoces de Dios, recíbelo hoy. Busca una iglesia donde congregarte y escríbenos, estamos para servirte. Dios te bendiga, los que están en otras naciones y ciudades. Ustedes que están acá. Quizás muchos de nosotros no instruimos bien a nuestros hijos porque no nos enseñaron.